Ana María Vázquez Hoy es nuestra ponente actual, es profesora titular emérita de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, doctora en Historia Antigua con la tesis titulada La religión romana en Hispania, fuentes epigráficas, arqueológicas y numismáticas en la Universidad Complutense de Madrid en el año 74. Es miembro de diversas organizaciones nacionales como Amigos de la Arqueología o Estudios Clásicos e internacionales como Estudios Romanos y Estudios Fenicios. Autora de una treintena de ensayos y más de 80 artículos, ha participado en numerosos congresos y ha sido responsable de programas didácticos tanto en radio como en televisión. Directamente relacionada con la temática del curso está, entre otras obras, ese fabuloso ensayo, que yo sé que algunos y algunas conocéis aquí, ¿verdad?, que es Las golondrinas de Tarteso sobre el origen de la escritura. ¿Eh? Un libro magnífico que debería de ser, a mi juicio, pues de obligada lectura en las facultades de historia, aunque estamos muy lejos todavía de que ese glorioso momento ocurra. No quiero que perdáis más el tiempo con lo que yo estoy diciendo y quiero que disfrutemos todos de la ponencia de Ana. Muchas gracias. Bueno, dice que he escrito ensayos. Mis libros, mis alumnos los llaman matabrazos. O sea que son así. Quiero decir con esto que me he pasado toda la vida trabajando entre niño y niño y terminar la tesis doctoral pues es la aventura de mi vida, es el trabajar, estudiar y sobre todo investigar. Y además una cosa que es fundamental, que nunca me he quedado satisfecha de lo que me contaban. De todo lo que yo estudiaba, procuraba entenderlo. Yo venía de ciencias, iba a ser química, hice todo el bachiller de ciencias y cuando llegué a primero de facultad en física me enfrenté con la matemática, que me dijeron que 1 más 1 era 1, dije, estos están zumbados. Yo no entiendo nada, es decir, a mí no entiendo. Total, que dije, yo me voy con los de filosofía, que es a donde yo iba con mis compañeros a ligar con las chicas de filosofía, y encontré mi vocación por casualidad. Es decir, todo esto que os voy a contar, y es verdad, es una suma de casualidades. Yo iba a ser especialista en la Edad Media española. Me encantaba, tuve un gran profesor que fue joven y iba a hacer la tesina con él al terminar el 5.º año y me encontré en Cibeles con un compañero mío que ya ha muerto, Arcadio. Me dije, hola enano, ¿dónde vas? Era exactamente igual que los de los Picapiedra, igual. Y hola enano, ¿dónde vas? Dice, pues voy al consejo porque me he encontrado un tío genial que acaba de venir de Salamanca y voy a hacer la tesina con él. Y yo estaba pensando que no me gustaba el profesor que me habían mandado para hacer la tesina y dije, pues me voy contigo. Total, que entro en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en el Instituto Rodrigo Caro, y me encuentro a un tío como un castillo, que era el profesor Blázquez. Me le quedé mirando y dije, yo quiero hacer la tesina con usted. Y dice, pues muy bien, ¿y de qué? Digo, pues no sé, mire, a mí me gustaría hacer la religión romana en España. Cuando él había hecho las religiones prerromanas y yo no lo sabía, García Bellido había estudiado la religión griega y me encontré, sin saberlo, metida en el avispero de ser la que cerraba el círculo del estudio de las religiones en España antiguas. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo le decía a mi jefe, siempre le llamaba jefe, jefe, ¿y ahora qué hago? Y decía, di lo que quieras porque como es la única que lo estudió, me toqué bien. Entonces, como yo venía de ciencias, dije, pues nada, por lo menos a la regla de 3 y al análisis estadístico llego. Saqué un análisis estadístico y ya dijeron, esta tía está loca. ¿Por qué? Porque me encontré que no tenía romanos en España. O sea, yo ya empecé así, terminé la carrera y dije, me cargué toda la romanización. ¿Por qué? Porque tenía todo invertido. Donde yo pensaba que tenía que tener romanos, tenía cultos indígenas,
y los romanos los tenían en la parte de Galicia. Con lo cual, menos mal que muchos años después me han dado la razón, como siempre, las matemáticas sirven para algo, porque se ha descubierto que efectivamente la municipalización de España empieza en la época de los Flavios en el 70 después de Cristo. Es decir, necesitaron cerca de 300 y pico años los romanos para ligar con las hispanas y tener niños bilingües que pusieran de moda todo lo que era la civilización romana. Y yo siempre trato de explicar las cosas con un lenguaje normal para que me entiendan los que no son especialistas en historia antigua. Es decir, la implantación de una nueva civilización en un país obviamente no puede empezar de un día para otro ni de repente, porque llegaron los romanos después de las guerras púnicas, al día siguiente toda España era romana. ¿Me explico? Después me robaron la tesis doctoral, estaba casada y tenía niños pequeños, y me fui a la magia, con lo cual me convertí en otra loca que me decían que dónde me había dejado la escoba. Directamente. Yo decía, pero sí, yo tengo fantasmas por todos los lados. He estudiado los fantasmas en el mundo antiguo. La Ilíada, la Odisea, Gilgamesh, está todo en las fuentes clásicas. Y sucedió, yo no sabía nada más de historia antigua o de las escrituras, pues bueno, las escrituras fenicias y tal, y murió una compañera mía, que además me avisaron estando yo en Roma, se ha muerto Victoria Cabrera, y dice Gustavo que quiere que le dirijas la tesis doctoral sobre las escrituras fenicias de Huelva. Total, que llegué en Semana Santa a Huelva con el representante de alumnos de la UNED, con Paco Martín Coronado, Domínguez Coronado, y digo, Paco, yo tengo que ir, me voy a ver todas las procesiones, pero tengo que ir al museo porque tengo que ver las cerámicas estas y tal. Total, que como soy un ratón de biblioteca, estando en Roma, yo me había metido enfrente de la entrada del Museo de Trajano en una librería, arramplé, me mandaron todos los libros a Madrid por correo, y había un libro escrito por un periodista italiano que se llamaba, en italiano, L'escritura en acta in Europa, con interrogación. Es decir, ¿es la escritura o la escritura ha nacido en Europa? Yo me quedé con la copla, y en la oposición de una amiga mía que hemos seguido colaborando toda la vida, que es la doctora Carmen Pollato, que es arqueóloga, empecé a hablar de las escrituras del Danubio. Al llegar a casa cojo el libro de Franco Merlini y me encuentro con la sorpresa de los signos de escritura europeos, que son los que se llaman las escrituras del Danubio, que pueden mirarlas porque está todo en internet. Con lo cual, cuando bajé al Museo de Atenas, empecé a mirar, en vez de empezar por la época micénica, me fui a la parte de prehistoria y me encontré un trozo de cerámica con un signo, que no encuentro la foto, está publicado en la revista Arqueología, que la publicó Nacho Ares, que ponía signo de escritura en contexto seclo, que es prehistoria europea. Ya tenía las escrituras del Danubio y tenía las escrituras del área de la cultura de Sesco. Y coincidió que llegué a Huelva con mi libro de Marco Merlini y empollado con todos los signos que él tenía publicado, una página web impresionante de las escrituras del Danubio, y le dije a Paco, vamos a buscar desde la prehistoria, los fenicios están allí, vamos a mirar a ver si encuentro algo. Es la historia de un descubrimiento tal como fue. Empiezo a mirar, llego así y me encuentro el pulidor que luego les voy a enseñar. Me la quedo mirando y digo, Paco, esto parece signo de escritura, y me dice, pues sí. Digo, pues no puede ser, porque aquí pone cuarto milenio y los fenicios están allí a 4 o 5 vitrinas de para acá, y cronológicamente la gente en el cuarto milenio no escribía con estos signos que aquí tenemos. Doy la vuelta a la vitrina
Miro así, digo, Paco, que aquí hay otra cosa que tiene 4 signos, esto parece escritura, y dice el de Huelva, pues sí. Digo, pues no, que no puede ser. Total, que llamo al conservador, le digo, mire, me presento para que viesen que no estaba loca, mire, soy tal, cual y cual, saco el currículum, y me dice el conservador, pues sí. Digo, pues no puede ser. Dice, sí, tengo la documentación y la tengo en mi despacho y ha venido la semana pasada. Quiero contaros con esto que cuando a mí Enrique Martín me dijo, tengo la documentación y esto es escritura en plan serio, que no era lo que yo podía haber pensado, que era una imaginación, se me abrió una brecha. Lo del tsunami que decía ayer Juan Antonio es poco para lo que se me abrió. Dije, ¿dónde me voy a meter? Pero como soy libre y soy muy burra, dije yo tengo documentación, esto va a misa. ¿Me explico? Total, me han querido pegar físicamente. O sea, no solamente ridiculizarme, decir que estaba loca, esto no se puede decir, pero yo he presentado con muchísimo orgullo como española, discúlpenme, que me emociono porque fue impresionante cuando tuve que decir que en España lamentablemente no nos hacían caso. Me preguntaron, ¿y qué piensan en España de esto? Y me dije, y tuve que decir, no, because no, Spain is different. ¿Me explico? Es decir, que cuando yo estaba rodeada de señores que iban de todo el mundo, desde Finlandia a Estados Unidos, toda la prehistoria europea hasta la península de Crimea, con un signo, yo me presentaba con el pulidor, me parece que son 22 o 24 porque siempre me olvido. ¿Me explico? ¿Qué pasa? Que a Huelva, y lo sigo diciendo lamentablemente y lo he dicho muchas veces, le da vergüenza tener lo que tiene. Y es como decía el profesor que hablaba antes, que no me acuerdo del nombre obviamente, porque se llama Pepe. Es que le da vergüenza tener lo que tiene. Entonces yo hay veces que me han dicho alumnos míos, profe, hemos ido a Huelva y no hemos podido ver el pulidor. Digo, pues chillar, porque tiene que estar. Estaba escondido y la Carmen Baimó, que estuvo ayer y me mandó las fotos, la navecita la tienen de forma que no se vean los 4 signos. No es casualidad, obviamente no es casualidad. Está escondido porque a Huelva le da vergüenza lo que tiene cuando tenía que tener un cartel impresionante y además han quitado la cronología. Ves una cosa que es una cosa así y punto. Bueno, a todo esto yo tenía en la bibliografía que me dejó el Enrique Martín, del museo, que tenía toda la documentación, la fotografía y tal, y pone que está publicado, que el pulidor, que tiene el tamaño de mi mano, como una galletita así, era de piedra. Y cuando volví en agosto, ya me abrieron la vitrina, a mí me temblaba la mano, yo decía, se me va a caer, pero lo tuve en la mano. Y Enrique lo miró con el cuenta hilos y me dijo, esto es arcilla local con gránulos de pirita. Esto está escrito en Huelva. Supongo que entendéis lo que quiere decir esto. Es decir, no es lo mismo comprarse un plato chino en un chino y ponerlo encima del piano a que el chino te lo pinta al lado de tu casa. Es decir, la importancia que tiene el pulidor, más que la zarcita, yo lo llamé, la zarcita tiene 4 signos y están publicados en 1947, luego veréis toda la documentación, en informes y memorias del Ministerio de Educación, lo tenéis todo en internet, mis artículos y todo, y la foto del periódico, porque yo lo comuniqué el día 30 de marzo del 2005, me parece que es, para que no me lo robaran. Me habían robado la tesis doctoral y le dije, Paco, estábamos desayunando, nos íbamos a ver el dolmen de Soto, dije, esto no me lo van a robar. También dice la gente que le he robado no sé qué, pues vale,
y vamos a que la prensa lo publique mañana, me parece que salió en el Odiel además di la conferencia de prensa en el NH porque no me dejaron decirlo en el museo, que luego fue muy amiga de Juan y tal, y repito, esto es la gloria nacional y la gloria de Huelva. Y estoy hablando del tercer milenio. Luego salió la tesis de Fernando Pilón, que es también sobre me parece que es sobre la Piñón, que es sobre el dolmen de San Bartolomé, y están total y absolutamente datadas y certificadas a nivel arqueológico, y son las únicas piezas mundiales en nivel arqueológico, y las tienen en Huelva a menos de 2 kilómetros. Y no la conoce nadie, más que los que van a preguntar. Claro, les da vergüenza porque no quieren, porque como decía antes, ¿cómo se llama? Ruy Mata. Ruy Mata, por Dios. Es que le da vergüenza, pero les da vergüenza porque le movemos el sillón por los planes de investigación. Es decir, yo conozco profesores de universidad que llevan dando la misma conferencia desde hace 40 años con una chuleta Roa y no se han renovado porque hay que estudiar. ¿Me explico? Que eso es lo que decimos todo el mundo. Macho, estudia, que tenemos a todos los alumnos y hay que darles la última bibliografía, y además a los alumnos no hay que decirles lo que tienen que pensar. Lo que tenemos que hacer es enseñar a alumnos a que piensen por sí mismos, que hablen contra el profesor, que te contradigan. Bueno, yo me he cargado toda la historia antigua y parte del extranjero, porque no he dejado títere con cabeza. Las navegaciones de las que estaba hablando Pepe, te llamas Pepe, ¿no? Menos mal. Así me entero, que soy ya muy mayor y no se me queda el nombre tan difícil que tiene. Yo les decía, es imposible que haya habido un comercio en el Mediterráneo con una nave que es como esta mesa, que no caben los milos y los miles y los milos de kilos, ni de plata, ni de nada. ¿Me explico? Eso hay que buscarle una explicación. Los barcos de la JAL también me tienen como loca, me llevan del 10.000 al 1.000 y digo, al fin y al cabo van a ser de época medieval. ¿Me explico? Pero os voy a explicar todo lo que es el Mediterráneo al revés, para que entendáis desde el punto de vista de una profesora que ha dado el Próximo Oriente y lo he estudiado desde hace más de 50 años. Y con ellos he tenido que explicar todo lo que es la cultura de ex Oriente Luz y explicarla al revés, porque mi teoría es Occidente Luz. ¿Me explico? Luego ya si me queréis discutir, hablamos o lo queráis, pero resumiendo, los fenicios eran los de Huelva. ¿Me explico? ¿Sabéis por qué? Porque el término foéniques significa rojo. Y los que iban de Colorado con el río Tinto eran los mineros de Huelva cargados de mineral. El río Donis, yo he estado en el Líbano y en Marroncillo. Aquí, cuando llegué a ver el nacimiento del Tinto, casi me caigo de culo, porque es un chorro de sangre que sale de la tierra. La leyenda de Adonis no ha podido nacer en el Líbano, ha nacido de aquí. Es la fuerza de la tierra y la sangre de Adonis. ¿Me explico? Con lo cual, el lío que tengo de Mediterráneo para arriba, para abajo, entendéis que yo me mareé, ¿no? Vale, pues voy con la documentación. ¿Por qué me veo yo? ¿Sí? Que no me gustó. Pues, ¿te están grabando? Ah, pues nada, saludos a la tal. Aquí tenéis una cosa que también es muy curiosa, porque cuando descubrí esto llamé a María Eugenia Ubet, especialista en fenicios, me dijo, Ana, genial, pídete un plan de investigación. Digo, yo no estoy para esto trote. El caso es que llevamos 40, 50, no sé cuántos años buscando
factorías de múrices, los tenéis aquí, que son las cañaillas, en el Líbano. No hay ni una factoría y teóricamente los fenicios inventaron la púrpura en el... No hay ni una sola factoría de púrpura en el Líbano, dicho por María Eugenia Obed. ¿Sabéis dónde ha aparecido la primera factoría de múrices en Occidente? Ni Huelva, ni Cañaillas, ni nada de nada. En la Ría de Vigo. Pero si viajáis a Cornualles, los múrices que tiene son más grandes que mis dos puños cerrados. ¿Me explico? Cuando hace muchísimos años un ilustre catedrático, que Dios lo tenga en su gloria, y me dice, los fenicios no pasaron del río Sado. Digo, ¿quién lo dice? Dice, tú. Dice, yo. Digo, pues seguro que pasaron. A ver quién para a los navegantes buscando una línea de comercio. ¿Me explico? Lo que decía Pepe, efectivamente, navega el que tiene conocimientos para navegar. Y los de Laja Alta, que Dios le tenga su gloria también los ojitos que tienen, dicen que tienen los barcos nada más que para navegar por la playa. Digo, pues, si para eso tengo yo el barquito de mi niño en la bañera, pero no hago un unos barcos impresionantes con quilla y más palos del sombrajo. Me llego a Egipto, empiezo a ver la barca de Keo, dije, madre mía lo que hay aquí. Madre mía lo que hay aquí. Pero los egipcios no navegaban. O sea que tenían los barcos también para el charquito del faraoncito en la bañera. ¿Me explico? Es decir, que decimos muchas tonterías, como comprenderéis. De la Atlántida voy a hablar poco, porque yo no creo en ella para empezar. Luego os diré por qué, si creo y no creo, es para dejaros con el mosqueo. Documentación oficial. Este es el calco oficial del arqueólogo que descubrió el Pulidor y está en el Museo de Huelva y a mí me la dio el conservador Enrique Martín. Lo tenéis todo en mi página web, que lo colgué en la página web de la UNED. Y esta es la página del ODIEL de la conferencia que di en el Museo de NH para que nadie pudiera decir que yo me lo había inventado o se lo había copiado a Perico el de los Palotes. Yo lo encontré ayer y al día siguiente, antes de irme al Dolmen de Soto, me tomé unos churros, dije a la prensa. Bueno, quiero decir que esto es oficial. Yo no me he inventado nada. No me podéis decir, oye, aquí hay un Kleenex y cómo se inventa usted que aquí hay unos Kleenex. Pues es que están aquí. Yo es lo que dije. Total. Primera publicación de informes y memorias número 26 del Ministerio de Educación Nacional de España en aquel momento, publicado por Carlos Cerdán Márquez y George y Vera Leisner, arqueológico alemán. Es decir, publicación oficial de Guay, 1946 o 47. Sigo sin inventarme nada. Y la publicación que me financió la Fundación Gerión y luego publicó Pimentel. Vino a casa, le encantó la publicación y preparamos el libro Las golondrinas de Tartesos. ¿Por qué lo llamé Golondrinas de Tartesos? Yo, con la información que tenía, el lunes santo, llegué a Madrid y me fui. Lo primero, me fui al arqueológico alemán, donde yo había hecho una tesis doctoral, que está cerca de Casas y tal, de mi casa, en Serrano, y hablé con Bleck, Michael Bleck, que era un gran amigo mío y está jubilado, y le dije, Michael, he encontrado esto, fíjate qué interesante y tal, tenía las fotos, y me dijo muy filosófico, dice, sí, Ana, pero el problema es que una golondrina no hace verano. Que es una frase que no es un refrán español, tengo la chuleta por algún sitio que ya le he perdido, es una frase de Aristóteles en la Ética a Nicómaco 1.7, que le dice al hijo
no hay que ser bueno, está enseñando la moral, solo una vez, hay que serlo siempre porque una golondrina no hace verano. Luego también se repite en la Celestina y también lo repite Don Galaor en un capítulo del Quijote. Es decir, no es un refrán español, sino una frase que viene nada menos que desde Aristóteles. Pues bien, una golondrina no hace verano. Y este es el famoso pulidor, que se ve perfectamente estos signos. Y a todo esto os voy a decir una cosa. Yo estaba, no voy a decir que me lo hacía por las patas abajo porque está muy feo, pero acongojada, porque no me lo podía creer. O sea, imaginaros lo que es si yo me encuentro un marciano verde con 3 patas y 5 ojos, me lo creo más que lo que tenía delante. Y me dicen, al cabo de los meses, dice, me parece que fue Muñoz Gambero, dice, ¿lo has comparado con el alfabeto griego? Digo, yo no me atrevo, porque si encuentro la coincidencia, me muero. Bueno, no me he muerto. Aquí tenéis una N, aquí tenéis un 3 al revés, un palote, una cosa rara, la Z, la W, otra N, una T, una U, una F y además signos que tenemos por arriba y por abajo. ¿Me explico? Y está puesto a la entrada del dolmen como si fuera una ofrenda para el difunto que estaba en ese dolmen. ¿Qué significa esto? Que en Huelva, en el 4.º milenio, alguien entendía lo que estaba escribiendo en ese pulidor. Esa es la importancia que tiene que sea de arcilla local con gránulos de pirita. Esta es la navecita que tienen escondida. Carmen, tú no la viste ayer, ¿no? Y lo que tiene son 4 signos y están publicados como 4 signos trazados con el dedo sobre arcilla fresca. La publicación original que tiene el museo. Y yo la llamé cuadrada porque se me parecían más a los signos cuadrados de la escritura hebrea. ¿Me explico? Es decir, que yo las podría haber llamado escritura Vázquez 1 y escritura Vázquez 2. Dije, esto es una tontería, porque nadie sabe ni quién es Vázquez ni nada de nada. ¿Qué voy a hacer? Ponerles el nombre por lo que son escrituras lineales. ¿Qué importancia tiene esto? Que en el 4.º milenio antes de Cristo, los cananeos, los orientales, los sumerios, acadios, babilonios, hititas, etcétera, 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 escribían en escritura cuneiforme. Aquí tenéis fotos originales mías de ese momento. Este es el dibujo publicado en Huelva Arqueológica de las letras trazadas con el dedo sobre la arcilla fresca, y esto es una foto que es donde yo vi que ponía 4.º, 3.º milenio, que salimos corriendo Enrique Martín y yo del susto que teníamos los dos cuando él se dio cuenta de lo que yo le estaba diciendo, y nos equivocamos de milenio, lo pusimos en el 2000. Se vino a verlo otra vez y dice, Ana, que le hemos bajado 1.000 años. Digo, me da lo mismo, como si le quiero bajar 400.000 años. ¿Me explico? La cronología que ahora no tienen en el museo, porque me dijo Carmen que lo vio ayer, que no tienen cronología, para que la gente no se entere de lo que está viendo. Lamentablemente. Y aquí lo tenéis, ¿lo veis? Este pulidor tiene solamente rayas y este pulidor es el que tiene los signos y además por arriba y por abajo. ¿De acuerdo? Y yo no me acuerdo nunca, y lo podéis ver si se cuentan, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, dos docenas. Tenéis la N, una cosa que parece una T, una W clarísima. Y además que al principio y al final de la línea se repite la letra. ¿Veis la N? Aquí tenéis una L, esto es una T tumbada, esto es una U preciosa, se repiten los signos y esto también parece una F. ¿Me explico? Es decir, no es nada fortuito y desde luego no es una decoración del que hace una tacita y le pone las flores y se le ha ido la mano. Total, que con esta juerga, y aquí tenéis el pulidor en grande para que veáis lo que os he puesto antes. Esta foto es mía, ampliada, lo veis aquí. Aquí tenéis los signos que mejor se ven y se llama pulidor o vulva, pero por la abrasión que tiene en este lado, se dice que puede ser un pulidor de flechas. De hecho, no se sabe lo que es y nadie se atreve a decir lo que es, por similitud con el pulidor que os he enseñado arriba, que por eso está la flecha, se dice que puede ser un pulidor de flechas. Y aquí tenéis, sacado con toda la paciencia del mundo, la comparación con lo que son las letras lineales que utilizamos y que se supone que inventaron los fenicios a partir del 1250 a.C. Nosotros estamos aquí en el 4000. ¿Qué es antes? ¿El 4000 o el 1500 a.C.? El 4000. Luego, en el sur de España, con seguridad, 3000 años, más o menos, antes de Cristo, utilizaban unos signos que luego ibais a ver. Aquí tenéis los dibujos originales de la publicación Huelva Arqueológica. Este es tiene forma de paloma. Esto le llaman navecita, es un vaso polípodo y es los dibujos directamente publicado por los arqueólogos que lo presentaron. Lo tenéis todo en internet. Y este es el Mediterráneo, ese que nos marea todo el mundo con el voy para allá, voy para acá. Y que sepáis que teóricamente, al menos según la teoría de Alejandra Nidby, yo lo tengo ya publicado en mis unidades didácticas de hace bastantes años, los pueblos del mar no existen como tal, porque los egipcios no utilizan la palabra mar, utilizan gran verde, con lo cual pueblos del mar descartados. Explicación de la ruptura del 1200, que no existían griegos. Para que lo entendáis, griegos son indoeuropeos que hablan una lengua que se escribe de izquierda a derecha y tiene esa raíz indoeuropea que está inventada por María Gimbutas. Luego, ni hay indios ni hay indoeuropeos, es decir, la teoría de María Gimbutas es que al norte del Mar Negro hay una civilización prehistórica que son los de las estepas que enterraban túmulos y al llegar al Mar Negro unos se vinieron hacia occidente y son los que tienen el grupo Kentum, los que dicen Kentum, que viene en latín, viene 100, y el grupo Saten, que son los indoeuropeos de la India. Esto está cuestionado por Colin Renfrew de la Universidad de Oxford
al que tuve la suerte de conocer en 1988 como a María Yembutas, precisamente en un coloquio sobre cultos antiguos en el Mediterráneo, fue muy divertido. Y entonces la teoría de Colin Renfrew es que el idioma o los idiomas indoeuropeos nacieron precisamente en lo que es la península Anatolia, que es aquí. Es decir, el indoeuropeo que nosotros hablamos somos del grupo Kentu, porque de ahí es de donde sale nuestra lengua. Tener en cuenta que hay que entender que por un lado va lenguaje y por otro va los signos con los que se escribe ese lenguaje. ¿Me explico? Yo cuando hablo de indoeuropeo no estoy hablando ya de signos, estoy hablando del lenguaje como tal. Que, para que os riáis un poco, cuando yo tenía una asignatura que empezaba en el 4000 a.C. y la terminaba con los romanos, pasados los romanos, como yo digo, y los alumnos eran incapaces de entender toda la cantidad de gente de la que yo estaba hablando. Entonces se lo pinté de colores. Empecé los más antiguos, pues amarillos, que eran los sumerios de lengua aglutinante y escritura cuneiforme. Los hititas los pinté de verde, porque hay hititas para aburrir, incluso, perdón, los hititas no, los semitas. Incluso los musulmanes, los árabes, en este momento, son todavía hititas. Bueno, entonces cuando yo les decía en el examen, pónganme de qué hablan estos pueblos y píntenme del color, e identificaban que al yo decirles que los sumerios eran amarillos, que eran chinos. Y me decían, los sumerios, que eran amarillos, pero no eran amarillos, porque no eran chinos. Y yo decía, madre mía, que es un código de colores. Porque eran incapaces de entenderlo, pero es la única forma que yo tenía de explicar a alumnos de primero la cantidad de gente que yo tenía en esa asignatura, que es por los colores de las lenguas que utilizaban, porque desde el cuarto milenio antes de Cristo, aparte de los egipcios, que son los raros, y andaban así y escribían con pajarito, pajarito, que nos reímos mucho de los egiptólogos, pues escribían en escritura cuneiforme que se descifra hacia el 3200, 3300 antes de Cristo. Es decir, en ese momento, si el día anterior por la tarde estábamos en prehistoria, al descifrarse la escritura cuneiforme, que es un más complicado y fue del siglo XIX, los sumerios ya entran en la historia. ¿Me explico? Todo lo anterior es prehistoria. No tiene nada que ver que tengan hachas o no tengan hachas, porque veréis que incluso en la prehistoria tienen sistemas de comunicación. Aquí tengo, a tenor de todo lo que entendemos por ese Mediterráneo, que ya ha hablado también Pepe, de esa importancia, la difusión de la metalurgia. Se dice que apareció primero en el área anatólica, de hecho no se sabe. Hierro meteórico aparece por primera vez en 1200 y pico en la tumba de Tutankamón, que tiene una daga meteórica, es decir, no es extraterrestre, sino que es hecha de un aerolito, un hierro meteórico, posiblemente también de importación hitita. Y lo que hay en la prehistoria europea es impresionante. Este es un gran, se llama la Copa de Oro de Moll, allá de Moll, está en el Museo Británico, justo en el área de la prehistoria. No he puesto muchas más piezas para no confundiros, pero hay una cosa que yo me daba mucho la risa porque, vamos, yo estoy mucho en Inglaterra porque mi hijo está casado allí hace 15 años y yo me iba a vivir y me iba todos los días al Brito y ya me llamaban la Spanish Woman, ya no me hacían ni caso. Decían Spanish Woman y pues vale.
me puedo usted hacer una foto, me ha sacado foto todos los BDLs y tal y cual, y les he revolucionado. Pero me encontré una cosa en el área prehistórica que es bauxita de la península ibérica del 5000 a.C. Y la bauxita nadando no fue. Digo yo, que es lo que decía también Pepe. Es decir, y luego hay muchas cosas muy interesantes que no las he traído todas, pero por ejemplo, cuando hablamos de la talasocracia minoica, que es una civilización que no sabemos ni cuándo empezó y posiblemente sí terminó con la erupción de Santorini, pero luego continúa en Egipto. En la época de Tell el Amarna hay una influencia tremenda minoica. Todos los frescos de los palacios de Amenofis III y Amenofis IV son minoicos, clarísimamente los frescos nilóticos de tal. Pues resulta que yo viajaba, y sigo viajando, ahora no porque tiene un pensamiento, con una arqueóloga que trabajó con ella desde 1988, cuando publicamos el primer libro que se llamaba El segundo milenio en el Próximo Oriente. Trabajar con una arqueóloga que tendía de piedras, yo que venía con las fuentes amañadas por griegos, inventadas por los griegos que se inventaron el Mediterráneo, yo cada vez que decía una cosa decía las tonterías que decir los historiadores, y yo caía aprendiendo de la arqueóloga. Y hay una cosa que yo siempre les digo a los historiadores serios, que yo parece ser que no lo soy, cuando hablamos de la talasocracia minoica, del gran comercio de los minoicos, una vez ya me levanté y le dije a uno, pero vamos a hacer que se ponían un fardo en la cabeza y nadaban y hacían el comercio así, tendrían que navegar. ¿Me explico? Esas navegaciones que quieren negar. El problema es que cuando yo llegué, Iván Negueruela descubrió el barco fenicio de Mazagón y vi que es más pequeño que esta mesa, dije, es imposible que todo el comercio de todo el estaño y de toda la plata del Mediterráneo se haga con barcos de 15 metros de eslora. Algo no cuadra en todo lo que estamos explicando, con lo cual sigue todo en lo que es suposiciones y en formas de trabajo. Y luego hay una cosa que tenemos que entender. Yo he tenido la suerte de tener alumnos que pensaban, que levantaban la mano y decían, Ana, eso que estás contando es una tontería. Digo, cuéntamelo. Capitanes de barco que han navegado el Mediterráneo, comerciantes de brillantes que compraban los brillantes en Sudáfrica y luego se los daba un pordiosero en Ámsterdam. Y un día me dice uno, todo lo que está usted contando, doctora Vázquez, es precioso, magnífico. O sea, venían aquí, compraban, ¿y con qué venían? Hombre, venían con dinerito, pues no había dinero, no había moneda, pues traerían plata, traerían no sé qué. Y me dice, pero si el Mediterráneo estaba lleno de piratas hasta época de Pompeya, hasta el año 50 a.C., digo, pues tienes razón. ¿Qué pasa? ¿Que ya tenían la visa? ¿Me explico? Eso es por hablar con gente que sabe. Yo estaba tan contenta, pues venían, compraban, vendían, se llevaban la plata, traían. Y dio la casualidad que en 1988 me voy a un congreso en Lixus. Yo con mis fenicios, habíamos hecho ya la Asociación de Estudios Fenicios, y me encuentro con una tesis de un compañero mío que ya ha muerto, Fernando, y hablaba de Macón Semés, que es la moneda del Templo del Sol. Se me pone la carne de gallina porque dije, Fernando, que esto es un templo que emitía moneda. Dice, sí, digo, esto no es un templo, esto es un banco. Total, que lo dije en el Congreso, me quisieron pegar. Porque, ¿cómo puedo decir esta burrada? Digo, bueno, pues explicarme a mí, a todo esto en francés, porque Corinne Bonnet acababa en ese momento de publicar el culto de Hércules en el Mediterráneo y no se había enterado de la misa a la mitad.
Total, que el artículo que está también en internet del templo de Heracles Melcar, como templo, toda la bibliografía que he encontrado, tengo ya bibliografía de Bogaer, está en francés, de que en Mesopotamia, en 2300 a.C., el templo de la diosa Bao ya prestaba con rédito. No existía moneda, obviamente, eran trocitos de metal que se pesaban y luego ya, y cuando hicieron la moneda, que también en mi carrera estudié tanto epigrafía como arqueología y numismática, es cuando les pusieron alrededor de las monedas las rayitas para que no las cortasen. Y iba todo el mundo con el peso. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la teoría que nadie ha rebatido y que seguimos ya muchos? Que los templos eran bancos y prestaban a rédito. Entonces un fenicio no tenía que venir con las naves cargadas ni con la visa. Traía la contraseña y decía, yo vengo a ofrecer esto. Y decían, esto significa que tienes tanta. Pues te lo llevas. Y a mí me pasó que me daba la risa en un mercadillo en Damasco, que me iba a comprar una alfombra y no quería traerme yo alfombras, que tenía alfombras de todos los lados. Y me dice, no problem, madam, la paga usted a mi hermano que está en la Castellana. Tengo amigos fenicios, libaneses, multimillonarios. Y le pregunto, digo, oye, guapo, tanto que inventasteis la escritura, ¿por qué no lo habéis escrito? Para que no nos pesque Hacienda. Digo, joder, ya que son listos. ¿Qué es lo que tienen? Redes comerciales. Entonces, yo, esta familia de mis amigos los fenicios de Madrid, tienen oficina en el Líbano, oficina en Roma, oficina en España, oficina en Londres, oficina en Nueva York y oficina en Brasil. Y según estas, compran y venden y no les pescan las transacciones. Es decir, yo me compro una alfombra en Damasco y se la pago al primo de Madrid. ¿Qué os parece? Yo he estado en la India, coincidí con unos joyeros de Madrid, me sacaron esmeraldas como cuando vas a comprar lentejas. Pues aquello era esmeralda, yo con los ojos como el tío Gilito. Así, no había visto tanta esmeralda en la vida. Compraron 5 millones de pesetas en esmeraldas. Era un matrimonio de joyeros de Madrid y no nos las trajimos. A mí me regalaron una por aguantar y yo con los ojos como el tío Gilito me han regalado una esmeralda. Se las pasaron, no sé cómo las pasaron, y se las trajeron a la joyería. Así funcionan las redes de comercio para no pagar aduanas y no pagar tasas. ¿Me explico? El comercio fenicio en el Mediterráneo, imposible, imposible por el conocimiento de mis alumnos marineros que pasara los controles y los robos de los piratas, salvo una cuestión. A ver quién me la dice. Que los que comerciaban eran los piratas. ¿Me explico? Pirata para aquí, pirata para allá, pirata para allá, pirata para acá, que te vendo, que no te vendo. Lo que pasa es que si tenemos que, y aquí voy de cronología, porque esto es muy facilito. Los griegos no existen hasta el 750 a.C., que se inventan a Homero porque Homero no existió. Homero no existió, dicho por José Luis Ramón, García Ramón, catedrático de griego, todos los filólogos. Yo soy también de la Asociación Española de Estudios Clásicos y todo eso es un refrito de leyendas anteriores. Tampoco existe la Troya que escribe Homero, me da lo mismo lo que digas tú, pero no existe. Yo he estado en Troya y hay un lío. Hay un lío. ¿Tú dices que existe o que no? Que sí, bueno, pues ya somos dos. Vale. Lo que sí existe, y te advierto que he estado en Troya y además llegué
perdón. No, claro, o sea, es la colina de Esquirsalit y además han descubierto precisamente el Instituto Arqueológico Alemán de Ankara lo ha excavado y han descubierto que es una ciudad hitita, que lo tenéis también todo explicado hace bastante tiempo en internet. Y lo que hacen luego los griegos es un refrito y se inventan, porque lo que tienen, lo que explica la guerra de Troya es la lucha por el control de los estrechos a mediados del segundo milenio, pero por pueblos que todavía no eran griegos, porque los griegos oficialmente no existen hasta el 700 a.C. como tales indoeuropeos. ¿Me explico? Es decir, si los pintamos de colorines, que por lo que explicaba yo la asignatura a mis alumnos, sumerios, lengua aglutinante, semitas, lengua escrita de izquierda a derecho, que todavía hay lenguas semíticas, e indoeuropeos que ya utilizan la raíz triconsonántica que utilizamos nosotros. ¿Me explico? Pinté lengua aglutinante en amarillo, lenguas verdes de todos los semitas que todavía siguen existiendo, y luego los indoeuropeos, que son, por un lado, los iranios antiguos y ya los mal llamados griegos, que los dorios tampoco existieron, ni la invasión de los dorios. Es decir, está oficialmente todo el origen de la protohistoria europea está patas arriba desde hace muchos años. Incluso ya os he dicho que Colin Renfrew dice que la lengua indoeuropea, triconsonántica la nuestra, apareció precisamente en el área de Anatolia, en oposición a la teoría de María Gimbutas, que es lo de los kurganes, que van el grupo Kentun y el Satén. ¿Me explico? Total, que nos lo pasamos pipa. Esto es un yacimiento que ha aparecido hace poco en Israel con verdaderas ciudades impresionantes, y sé de lo que hablo porque sí he estado en Irak, estuve en 2000 en un congreso, me recorrí Irak con la policía de Salán de arriba abajo, y aquí tenéis signos de escritura anteriores a todo lo que estamos hablando. Aquí tenéis, está recogido en mi libro de las golondrinas de Tartesos. Esta es la tablilla neolítica de madera de Dispilio. Yo estuve en Cluj-Napoca precisamente con la inauguración del Gran Museo de las Escrituras en un congreso internacional con todos los especialistas en estas escrituras, con los colegas hasta de Crimea, los colegas rumanos, los colegas búlgaros y también de Finlandia, y también con los americanos del grupo de María Gimbutas. Estas son las tablillas de Tartaria, para que veáis que estaban empezando a comunicarse por medio de signos. Todavía no son lenguajes universales, porque sabéis que es muchísimo más fácil comunicar con un signo que comunicar con las lenguas que utilizamos nosotras ahora. Por ejemplo, el signo del prohibido es universal. O te ponen una mano así y te paras. O dices 5 o te paras, ¿no? Es decir, es mucho más fácil y universal lo que es la escritura pictográfica que lo que es la escritura ya, que intentan hacer una forma de escritura pictográfica, pero esto ya son unos signos, está todo sin descifrar. Aquí tenéis una terracota que todavía está sin descifrar, me parece que es el lineal. El minoico no se ha descifrado todavía. El disco de Nosos tampoco se ha descifrado. Y aquí tenéis lo que se llaman, los indoeuropeos, perdón, los europeos le llaman de las escrituras del Danubio, y yo llegué con la de Huelva, que no tiene nada que ver con Danubio, le gané a todos, porque ellos tienen 3 o 4 signos y yo llegué con las 2 docenas encantadas, presumiendo de España, que nos avergonzamos de lo que tenemos. Aquí tengo mi pulidor. Otra vez la tablilla del rey escorpión con el principio de la escritura egipcia,
que tienen una especie de carreras de caballos, a ver quién llega antes a inventar la escritura, si los egipcios o los sumerios. Como las cronologías son muy imprecisas, decimos hacia el 3300, 3200, 3400 y parece ser que ahora van ganando en la invención de la escritura descifrada los egipcios por estas tablillas de hueso que se descubrieron hace unos años. Aquí tenéis cómo escribían en Uruk. Daros cuenta que todavía son pictográficas. Esta es una imagen de una persona y ya empezaban a contar con piringolines. O sea, agujerito, 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 me das esto, lo marco, cojo esto, lo marco. Es una cuenta de ovejas o de no sé qué. Y aquí tenéis el libro a Marco Merlini, que lo descubrí en Club Napoca, vamos, le conocí, es un encanto. Y este es el libro que yo había comprado en Roma, que no le hice ni caso y ya lo encontré en Madrid. Dije, pues voy a ver lo que en la oposición de Carmen Pollato oí hablar de esto, dije, pues voy a ver qué es el libro este que me he comprado en Roma, ¿no? Y claro, esto fue para mí un descubrimiento impresionante porque están la figurita con signos M, lo tenéis aquí, no quiere decir que sea una M, signos. Las mariposillas, aquí tenéis la ley de Pazardic, estos son signos que ya escribe Marco Merlini. Y tenéis, por ejemplo, con Harald Hartmann, que ha muerto hace unos años, hablaba español estupendamente bien y es uno de los grandes especialistas que he tenido la suerte de conocer en estos congresos internacionales. Entonces, parece que va de mujeres, esta señora, que es Genevieve von Pettinger, estudió su tesis doctoral dirigida por otra mujer en Canadá, los signos de las cavernas prehistóricas francesas. Es decir, ya no soy yo sola la loca. Cuando yo descubrí lo de Genevieve von Pettinger, porque el que tenga mi libro de las golondrinas de Tartesos, yo ya he metido signos de comunicación de las cavernas francesas, pero obviamente yo no había hecho una tesis doctoral de todo lo que los prehistoriadores llaman tectiformes. Todo lo que no es un bisonte o una cierva es un tectiforme. Dice, no, Genevieve von Pettinger está publicado. Además, tenéis los libros, The First Signs de Genevieve von Pettinger, y descubrió que se repiten 32 signos. Daros cuenta que nosotros con el alfabeto utilizamos 28 y que en el pulidor tenemos 24. ¿Qué es lo que pasa? El descubrimiento de la escritura tal y como la tenemos fue gradual. Es decir, cuando yo vi las cuevas de Altamira, una de las cosas que pensé, y además estaba con la gente del departamento de prehistoria de mis compañeros, y decía, vamos a ver, si son capaces de pintar estos bisontes y estas ciervas y estas cosas, yo me he recorrido con Carmen y la caravana todas las cuevas del Sudente, que estoy de prehistoria hasta aquí, pero claro, es el ver gente que piensa de otra manera. Y yo, cuando yo decía una tontería, decía, Carmen, mira, ya estáis los historiadores con las chorradas estas. Y bueno, vale, voy a callarme porque me lo expliquen. Resulta que si sabían hacer eso, ¿cómo no iban a hacer un signo y decir, este signo soy yo y esta es tu tía? Si lo pinta un niño. O sea, para mí, lo que es la pintura de las grandes cuevas que yo conocía, era imposible que no hubiesen intentado de alguna forma en comunicarse de alguna manera. Hasta que llegó Genevieve von Pettinger y
las estudió como tesis doctoral. Y aquí tenéis, para que lo comparéis, este es el nacimiento del tinto, que yo casi me muero del susto de ver lo que estaba viendo, porque yo sí he estado en el Líbano. Y ninguno de los que habla de los fenicios de aquí ha estado en el Líbano más que María Eugenia Obe. ¿Me explico? Entonces, este es el pretendido río Litani, o como se llame ahora, le llaman el Adonis River, o River, que se vuelve rojo. Y cuando yo lo vi dije, pues es que yo tengo que ir a conocer el río Tinto. Cuando conocí esto, y saben las señoras de lo que estoy hablando, la sangre sale entre las piernas de la tierra. Discúlpenme, porque es que fue tal descubrimiento que yo dije, venía Paco, el de la escritura, y decía, Paco, es que esto no puede ser, es que esto es lo que llaman el Litani. ¿Me explico? Nos están vendiendo la historia al revés. Porque si nos están vendiendo que los rojos son los de un sitio donde tienen un río que es verde, y los rojos son los que venden el mineral rojo, y tenemos esto en Huelva, estos son los perdidos. Perdonadme, pero es que he sufrido tanto. Que no, es que no lo quieren ver y lo están negando. Y me da lo mismo que lo nieguen. Yo soy muy burra, yo soy libre y cabezón. ¿Me explico? Y lo que no pueden hacer es gente que no ha estado en el Líbano, que no conoce el Litani, que no conoce el río Tinto y que no conoce lo que es esta tierra y el nivel del cobre. Bueno, todo lo que son la parte del río Tinto, que a mí me llevó mi pobre Paco a verlo, tal, yo decía que nos están contando la historia al revés, ¿me explico? Esa es mi teoría. El que diga lo contrario, pues yo también le puedo dar la razón, pero me emociono porque yo aquí me volvía loca, digo, esto es la sangre de Adonis. Es decir, que incluso toda la mitología que estamos estudiando, de los mitos de los que suben y bajan al inframundo, que yo estoy ahora mismo cargándome también todo lo que dicen de la Eneida, o sea, yo soy una terrorista de lo que son las fuentes antiguas. Y resulta que el verdadero río que da el origen a la sangre de Adonis está en Huelva. Luego los fenicios son los de Huelva, ¿o no? Pero, De nada. perdón, un segundito. Os repito otra vez lo de los aplausos otra vez, por favor. Al final aplaudimos un montón de tiempo. Entonces vamos a ver. Esto es una hipótesis de trabajo intentando entender que tenemos signos de escritura. Si tenemos los signos de escritura en el 4000 antes de Cristo, 4000, 3000, en contexto arqueológico, certificado por el museo, tenemos el río rojo que da origen a la leyenda de Adonis, que es el dios que muere y resucita y tiñe de colorado esta birria de río, que cuando yo llegue allí, esto cuando se pone colorado, me estáis vendiendo una moto que no es la que yo creo. Y tenemos esto que yo venía de Anatolia. La mala suerte que tienen los que cuentan historia y no conocen los yacimientos es que yo me he pateado todo el Próximo Oriente, más Egipto, más todo el Mediterráneo. Y estos son los millares. Cuando llegué a los millares, yo venía de Jati, de Jatusas. Y casi me espeño por los millares, porque dije, si esto es igual que Jatusas. No es que tuvieran aquí los hititas, pero luego sí están hablando de la presencia de los hititas y de los etruscos en la península ibérica. Y luego, otra cosa, que es viajar con la arqueóloga puesta al lado. Llego al Museo del Cairo con mi amiga Carmen, mi niño, y
y el suyo, que íbamos las 4 ahí en familia, se me queda mirando la arqueóloga y dice, ya sé yo dónde está la estatua de Pepi, es más alta que yo. Ya sé yo dónde está el cobre de la península ibérica, en el Pepi del 2400. Y no he terminado. Los Millares tenía directamente fortines, no sé si 12, 17, ya he perdido la cuenta, para proteger el mineral que salía de allí. Y yo he visto expuestas en el Museo Arqueológico Nacional cerámica de Millares con signos de escritura que han vuelto a esconder. Y no digo nada. Aquí tenéis reconstruidos circulares, los fortines de los Millares. Aquí había una, iba a decir una pasta gansa, no puedes decir dinero porque no tenían dinero, pero tenían un mineral impresionante que o bien navegaban de aquí para allá o los de allá venían para acá, no lo sé. Este es el famoso, el corte Atalaya, que yo me volvía loca entre el Litani y con Paco y decía, esta mujer está loca. Y aquí tenéis el paso de la escritura de cuneiforme a solamente, en el cuneiforme tienen como unos 2400 signos, más o menos, y en Ugarit, que también he estado en Ugarit y tengo las reproducciones en mi casa, una se me rompió y la tuve que pegar, me la traje en las zapatillas, es de barro, y redujeron la escritura de 2400 signos más o menos que pueden tener los sumerios, no me hagáis ni caso, a 28 en Ugarit. ¿Ugarit dónde está? A ver si lo encuentro, que por aquí. ¿Me explico? Es decir, donde termina Siria está Latakia, que es el único puerto que tienen los rusos en el Mediterráneo, y Ugarit está por aquí. Y Ugarit es una de las principales, que luego llamamos ciudades cananeas, mal llamadas fenicias, porque ellos en el siglo III después de Cristo, San Agustín decía, no somos fenicios, somos cananí. Foeniques, fenicios los llaman los griegos, los rojos. ¿Me explico? De ahí es donde sacaba yo que si los rojos, que los fenicios, tal. Sí, aquí tenía yo en 1200 rojos, estos dijeron, oye, estos se escriben de maravilla, esto es más fácil que las cagaitas de moscas, que yo he sido incapaz de leer el cuneiforme, pero leo bastante bien el griego porque lo entiendo mejor. Yo he viajado por Irak antes del año anterior al follón de Saddam Hussein, y leían compañeros míos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas el cuneiforme como yo leo el español. Qué envidia, ¿no? Para mí ha sido imposible. Total. Y aquí viene ya la punta de que ha dado la vuelta a toda la historia del Mediterráneo, porque tanto a Carmen Pollato como a mí nos querían asesinar. O sea, nos han puesto de hoja de perejil. Y dio la casualidad que uno de los grandes defensores, como decía Pepe antes también, que ese autoctonismo, que si los de fuera, que si los de dentro, que si no sé. Bueno, llega uno de los mayores autoctonistas de España, que es el Barcelona, uno de los grandes enemigos de Carmen y de la doctora Vázquez, que ya publicamos hace bastantes años que en 1750 a.C. enterraban de la misma forma en Canaán que en la península ibérica, tenían un internet maravilloso o se lo pasaban por WhatsApp, pero el mismo tipo de enterramiento, y eso indica que tiene que haber una comunicación, porque si no, no lo hace. Pues bien, se descubre esto en contexto arqueológico y encima la cátedra de Barcelona, que es UL.
Y lo que se le ocurrió decir, esto lo tiene que haber hecho un loco porque esto no puede estar aquí. No os digo el taco que dijo Carmen Pollato porque somos unas señoras, pero dijo, bueno, ¿me explico? Y se han tenido que tragar porque ¿sabéis lo que es esto? Emigrantes mediterráneos, cicládicos, excavados en contexto arqueológico, contexto arqueológico, y tenéis aquí una prueba de ciencia ficción, que todavía no me he metido yo con la ciencia ficción de todo lo que hay por allí. Esta balsa, que está en lo alto de la Bastida le llaman de Bastida de Totana, sigue recogiendo agua desde el 2200 a.C., impermeabilizado, cuando ahora te hacen una piscina en casa y se te abre los 2 días. ¿Me explico? Yo daba palmas, a mí me han faltado orejas para dar palmas con todas estas cosas. Aquí tenéis la princesa de la Almoloya, que está enterrada aquí. Este es otro yacimiento, el Almoloya. Y esta es la primera, diadema va para abajo, no para arriba. Siempre se las poníamos para arriba hasta que apareció esta señora. La que mandaba ella era ella. Yo he defendido directamente el poder de las mujeres por los collares, por las damas. Nunca he visto un sacerdote con collares más que las grandes damas de Baza, etcétera, etcétera, etcétera. Y entre ellas Medusa, que era andaluza, y lo dije en un congreso de estudios fenicios y también me aplaudían mucho. Dije, una de Huelva guapísima, ole. Total, que tenemos la primera asamblea democrática en España en el 2200 a.C. Aquí tenéis la reunión de donde estaban los que mandaban, que era la señora, y los que democráticamente organizaban la comunidad. Y aquí tenéis una que a mí me llamó muchísimo la atención, que es la cueva de los murciélagos, porque son sacrificios humanos alrededor de una mujer poderosa. Esto estaba la reproducción en el Museo Arqueológico y es curiosísimo. Sigo, esto puede ser también una parte de una inscripción, y aquí tenemos los famosos barcos de la Jalta que nos tienen, como decía una amiga mía, nos tienen sin vivir, porque suben la cronología al 10.000, los la bajan al 1.000, los la bajan a... En fin, a ver si se ponen ya de acuerdo a ver de cuándo son estos famosos barcos, que yo creo que son impresionantes y muy interesantes. Y luego aquí tenéis al revés mi teoría, es decir, los fenicios no trajeron la cultura de aquí para allá, sino que la escritura y la navegación la trajeron o la llevaron los navegantes de Huelva para allá. ¿De acuerdo? Más tenéis todos los minerales que tenéis en Huelva colorados. Y la primera factoría de múrices que aparece en el mundo, todo el mundo está buscando, María Eugenia Obez anda como loca buscando factorías en Tiro, excavando y no aparecen. Ha aparecido en la ría de Vigo, con unos múrices que hay en Cornualles, así. Eso los he tenido yo, porque también he estado en Cornualles viendo los múrices, que yo creía que me volvía loca. Que me van a decir que no están los fenicios aquí. Vamos, si te llega un loco que viaja y te dice un muro es así, y yo tengo una fábrica, me voy nadando, aunque sea nadando, me voy a Cornualles, que además está muy facilito pasar. ¿De acuerdo? Es decir, que nos están, o hemos estudiado, en mi opinión, con todos mis respetos de lo que diga todo el mundo. Aquí tenéis el mito de Medusa y el mito de las Hespérides, que lo tenemos la riqueza de Occidente, y lo que yo pienso precisamente es que
lo tenéis aquí, ¿lo veis? Es decir, de la tablilla de Ugarit escribían aquí y cuando vinieron aquí ya se encontraron con esto y por eso adaptaron las consonantes, porque las consonantes sí son orientales, luego las vocales les ponen los griegos, ¿de acuerdo? Por eso se llama alfa, beta. El tesoro del carambolo es de una señora, yo nunca he visto un sacerdote representado en ningún sitio con los collares y con la dama de Elche. Obviamente que las que llevamos siempre collares éramos, y en la antigüedad, los señores. Y luego me encontré debajo de mí, a ver si me puedo quitar, que en el yacimiento de Pozomoro, esta es la tumba de Pozomoro, lo que tienen es una base, que aquí se ve muy mal, porque la han hecho muy mal en el Museo Arqueológico de Madrid, que tiene forma de lingote cretense, que en mi opinión está relacionado con tumbas de señoras con dinero, no voy a decir grandes sacerdotisas, no se saben, el tesoro del carambolo, y tenéis lo que se llama el Oxide, que también existe en Creta, la diosa de lo que son de los lingotes. Yo creo que ya no puedo pasar más y he terminado, Pepe, si me ayudas, por favor. Eran 42. Ya, pero no puedo pasar más, se ha atascado ya, se ha cansado. Roberto, un segundito, un momento. Yo creo que está cansado también el ordenador ya de todo esto. Son 3, creo que te faltan. Me faltan. Eran 42, ¿verdad? Eran 42. Este ha dicho que no me pasa ya ninguna. Vale, me puedes, sigo, tenemos el oro que tenemos por aquí. Y ahora os cuento de dónde ha salido Tarteso para que os riáis. Pásame la siguiente, por favor. Ya paso, ¿no? Sí, ya tú. No me pasa. Hay que pinchar primero aquí. Primero aquí y luego la paso, ¿no? Sí. Vale. Y aquí tenéis los múrices, aquí tenéis las leyendas de Heracles que vino y tal y cual. Os voy a contar, creo que ya es la que me falta, lo que es el invento de Tartesos, que es inventado por los griegos. Yo tenía un amigo que ya ha muerto, de Huelva, que es el profesor Garrido. Juan Pedro le conocerá bastante de bibliografía, y estaba excavando arriba, en el cabezo de la joya, que lo están destrozando, la tumba 17, y le salió el gran tesoro de la tumba 17 de la joya, que supongo que conoceréis por lo menos los de Huelva. Si no, vais a conocer. Y a Juan Pedro se le ocurrió, pues esto que seguro es Tarteso. Así nació Tarteso. ¿Me explico? Siento muchísimo. Me da lo mismo lo que penséis, pero se lo inventó Juan Pedro. ¿Qué es Tartesos? Tartesos es la respuesta de Occidente a todos esos influjos traspasados luego a los griegos. ¿Me explico? Es decir, no es que Tartesos no exista, sino que a eso que los griegos, daros cuenta que los griegos no conocían la península ibérica, muchos, y se inventaron el Mediterráneo. ¿Me explico? Y ya termino. Cuando yo peleaba con todos los compañeros de la Asociación Española de Estudios Clásicos, diciendo herejías para ellos, hasta que un día vino mi jefe, que también era de clásicas, y me dice: Ana, ¿sabes que tienes razón? Digo, hombre, yo tengo razón porque no me creo nada, soy de ciencias y 2 y 2 son 4. Y creo que todo el Mediterráneo escrito por los griegos está contado al revés, inventado. Y sobre todo Estrabón se ha inventado muchísimas cosas, que también tengo una fuente que habla de que los tibetanos tenían escrituras, leyes en verso desde 1000 años de antigüedad. Digo, y el problema es, claro, ya me decían, bueno, ya está loca otra vez diciendo estas tonterías, ¿no? Y llega un día Juanjo y me dice, ¿sabes que tenías razón?
no me toqué bien, ¿y de qué? Dice, porque yo quería, él es especialista en vascos, dice, yo estaba tratando de poner los vascos en su sitio según Estrabón y no me casaba ninguno. Hasta que nos dimos cuenta que Estrabón pone los Pirineos de norte a sur. Dije, sí, tacatá, tacatá, tacatá. ¿Me explico? Es decir, que todas las fuentes griegas de gente que no conocía la península ibérica hay que tomarlas siempre con pinzas y pasarlas, que esto sí me lo han enseñado los arqueólogos, a estudiar, por un lado, las fuentes escritas y contrastarlas con los pedruscos descubiertos por los arqueólogos, que cuesta muchas veces casar, pero entre verdades, mentiras, suposiciones, teorías, aficionados que somos todos, estamos buscando lo que queremos todos, que es entender qué es lo que había aquí pues hace 4 o 5.000 o 6.000 años. ¿De acuerdo? Así que muchas gracias y gracias por la paciencia. Ahora ya podemos.